La paz de Dios va a ser la parte número 67 y que estará dedicada exclusivamente al capítulo 3 del libro de Colosenses escrito por el apóstol Pablo. Vais a ver que es un capítulo muy sencillo, pero de una profundidad impresionante. Y vais a ver que además nos va a servir para enlazar con los temas que está presentando Fanny y también con lo que hemos visto en la escuela sabática hace un rato aquí. Vamos a empezar con una oración. Padre nuestro, Señor, como siempre nos dirigimos a ti para pedirte que el Espíritu Santo nos ayude a comprender más sobre tu palabra. Ayúdanos a profundizar siempre en ella, a ir aplicando todo lo que vamos aprendiendo a nuestras Biblias, a nuestras vidas, y que nuestras Biblias sean para nosotros el pan de vida que tanto necesitamos cada día. Ayúdanos, Señor, a no ser solo cristianos de unos minutos el sábado, sino a ser cristianos de verdad siempre, a cada momento de nuestras vidas. Perdona todos nuestros errores, nuestros pecados. Guíanos tú siempre y únenos como un solo pueblo para esperar tu venida. Ayúdanos a proclamar el mensaje, Señor, con toda su potencia. Y por eso te pedimos el derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros, la lluvia tardía, para que concluyamos tu obra y muchos puedan ser salvos. Y ayúdanos a nosotros a seguir firmes hasta el final. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y por el perdón de todos nuestros pecados. Amén. Bien, ya sabéis que siempre que empezamos un tema de la paz de Dios mostramos dos ilustraciones. Una nos sirve como portada y otra como fondo. Primero me gustaría que vieseis la del fondo, la que está a mi espalda. Ahora vais a ver una imagen de la cual hemos venido hablando muchísimas veces. Si podemos ver precisamente esta imagen, fijaos, esta que aparece a mi espalda. Todos conocéis este momento, ¿no? Lo que representa esta ilustración. Es la segunda venida de Jesús. Si me aparto aún lo veréis quizás con más claridad. Bueno, es una de tantas ilustraciones que hay referentes al momento del retorno de Cristo, algo por lo cual vivimos y anhelamos. Pero fijaos que la imagen de portada tiene que ver con lo mismo, pero en un ámbito distinto, con un matiz. Y es el momento de la resurrección, en el cual incluso habrá familias que van a ser acogidas por los ángeles y llevadas a esa plataforma en la cual el Señor nos vendrá a buscar, esa gran nube en la cual podremos subir para irnos con Él durante 1000 años al cielo. Pero fijaos, allí veíamos en la anterior imagen, la que está a mi espalda, mucha gente, y aquí vemos lo que es una familia. Bien, pues todo esto está en el libro de Colosenses 3, y está de un modo realmente precioso. Y sabéis, a veces en este libro cogemos, en este capítulo en concreto, algunas partes de él y les damos vueltas al mensaje que allí nos da porque es precioso. Pero a veces no leemos todo el capítulo para que veamos cómo él llega a enlazarlo absolutamente todo. Vamos pues, sin más, a adentrarnos en Colosenses capítulo 3, y que, como sabéis, va a aparecer el texto en imagen, pero también podéis seguirlo en vuestras Biblias. Estuvimos viendo toda la problemática que había entre los colosenses, esas luchas que había tremendas por gente que quería manipularlos y apartarlos de la verdad, y que como todo esto tenía un parangón directo con lo que está aconteciendo ahora en estos últimos días. Y mirad cómo continúa. Empecemos por el versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y como siempre nos iremos deteniendo versículo a versículo. Haber resucitado con Cristo. ¿En qué momento hemos resucitado con Cristo? ¿Hay un momento especial en la vida del cristiano en el cual esto es un hecho? Fijaos que no está hablando directamente de la segunda venida, sino de algo que acontece en el tiempo ya de ellos, en persona de ellos, que puede ser en persona de cualquiera de nosotros. Ese momento es el bautismo. Nosotros morimos y resucitamos con Cristo en las aguas del bautismo. Pues si hemos hecho ese pacto con Dios del bautismo, dice, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cuántas veces buscamos las cosas de arriba? ¿Cuántas veces no buscamos más las cosas terrenas que hacen que nos centremos tanto en lo terreno que lo divino, lo espiritual, lo celestial, quede prácticamente al margen? ¿Cuántas veces, y más ahora, somos más de estar mirando móviles, celulares, mirando a tierra, que no pensando en las cosas del cielo? ¿Cuántas veces? Nos distraemos más mirando pantallas que mirando en lo que es el cielo. Y así, en tantas cosas que ofrece esta vida. ¿Pensamos en que Cristo está sentado a la diestra de Dios? ¿Qué quiere decir? ¿Que Cristo está siempre sentado a la diestra de Dios? ¿Está allí sentado y no hace nada más que estar sentado durante todos estos años? Estar sentado a la diestra es tener el beneplácito del Padre. Es el que prácticamente lo mueve todo, la mano derecha. ¿Verdad que nosotros también utilizamos esa expresión? Pues esto es lo que nosotros deberíamos estar pensando, en Cristo, en Dios, en las cosas celestiales. ¿Y cuántas veces no aparcaríamos las cosas de la tierra y no nos, ¿sabéis la expresión que se utiliza aquí? Calentaríamos tanto la cabeza en nuestros propios problemas si nos fijáramos en contemplar las cosas de arriba, confiando en Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero claro, alguno dirá, bueno, es que esto es muy místico, porque nosotros vivimos en la tierra y tocamos de pies en el suelo. Pero tocar de pies en el suelo equivale a que no puedes estar pensando y mirando las cosas de arriba. Para nada, al contrario. Si tú estás con los pies en el suelo, pero piensas en las cosas de arriba, estarás centrado toda tu vida. Y andarás correctamente en la tierra, ya como si estuvieses en el cielo. Debemos procurar que nuestras vidas, nuestros hogares incluso, sean ese cielo en la tierra. Y por desgracia tantas veces eso no sucede, ni a nivel personal, ni a nivel familiar, ni a nivel de iglesias incluso. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué pasa? ¿Que Pablo estaba hablando a difuntos? ¿Hablaba con muertos? ¿A qué murió esta gente a la cual él escribe? A lo que luego nos va a decir, a toda una serie de cosas que tienen que ver con el pecado. Allí es a lo que mueren, a eso. Y dice que vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cómo se puede esconder nuestra vida con Cristo en Dios? ¿Hay alguna forma de hacer eso? ¿Cómo? Haciendo la voluntad de Dios, estudiando su palabra, orando, buscándolo de todo corazón. Es cuando podemos estar escondidos con Cristo en Dios. ¿Pero qué significa estar escondido con Cristo en Dios? Porque si estuviésemos directamente en la presencia de Dios, ¿permaneceríamos vivos? Quedaríamos fulminados. Gracias a estar en Cristo podemos aguantar la gloria de Dios. ¿Y qué debemos buscar? Precisamente esto, estar escondidos con Cristo en Dios. Y estar escondidos con Cristo implica buscar tener su carácter, no el nuestro, no conformarnos es que yo soy así y a quien no le guste que se aguante. No, no. Nosotros debemos buscar la perfección en Cristo para poder estar con Dios. Hay una célebre canción muy conocida de un grupo ya antiguo, Alaska y Dinarama, si no recuerdo mal, que decía, ¿y a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién importa lo que yo diga? Yo soy así, nunca cambiaré. ¿Esa es una postura realmente cristiana? Eso es el anticristianismo por excelencia. ¿Es un mensaje divino? Para nada. Es decir, si no te va bien como soy, te aguantas, pero yo soy así y ya está. ¿Y así entrarás en el reino de los cielos? ¿Así estarás a bien con los hermanos? Fijaos cómo Satanás es muy sutil, en las letras incluso de canciones te está colando mensajes que lo que hacen es enviarte directamente al otro lado, ¿eh? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Dónde nos lleva ahora este texto? Fijaos que ha estado hablando de una situación en los tiempos presentes de la vida de ellos, y de repente en el versículo 4, ¿dónde nos pone?
Nos pone directamente en la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo vuestra vida, ¿es Cristo nuestra vida? Debiera serlo, ¿eh? Porque si Cristo no es el centro de nuestra vida, lo va a ser otro, ¿eh? Y otro no quiere decir que sea Pepito, Julito, no, va a ser Satanás. Sí, es así de claro, ¿eh? Hay personas que dicen Satanás y uy, este está loco, eso no existe. Bueno, pues señores, esa es la realidad y lo hemos demostrado tantísimas veces. O estás con Cristo o no estás con Él, y si no estás con Él ya sabes con quién estás. Pero fijaos, dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. ¿En qué momento se va a manifestar directamente Cristo? En la segunda venida de Jesús. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Entendéis el porqué de la imagen a mi espalda? Es el momento de la manifestación gloriosa de Cristo, donde todos los salvos van a participar de esa manifestación en gloria. Y ahora una pregunta que quizás es muy tonta, pero es una pregunta que nos debería hacer reflexionar a todos. ¿Deseamos vivir ese momento, el que aparece a mi espalda? ¿Lo deseamos vivir? Fijaos que la compostura de las personas que aparecen ahí en la ilustración no es de huir despavoridas ante la venida de Cristo, sino que es de estar expectantes, evidentemente felices, contentos. Pero hay otra parte que aquí no aparece en esta ilustración, de personas que no van a reaccionar así. Y son personas que habrán hecho su vida, ¿entendéis? Porque en el mundo ahora se dice mucho, yo hago mi vida. Si tú haces tu vida, en verdad no estás haciendo tu vida, estás haciendo la vida de Satanás en ti. Porque o haces la vida de Dios en ti o haces la del diablo, no hay más. ¿Suena fanatismo? ¿Suena extremismo? Señores, esto es la realidad. Esta es la pura realidad que la Biblia no para de contarnos. Porque fijaos, ¿qué llegaba a suceder? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y podemos decir, a ver, ¿y qué es esto de hacer morir lo terrenal en nosotros? ¿Será que ya no puedo estudiar? ¿Será que ya no puedo trabajar? ¿Será que no puedo hacer...? Mirad lo que llega a especificar. ¿Qué es lo terrenal en vosotros? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y ahora cogemos estas palabras y las ponemos a aplicar a cada persona del mundo. A todos, a todos, sin excepción. ¿Hemos caído en algo de esto? ¿Seguimos cayendo en algo de esto? Pues esto es lo que debemos tener aparcado, Esto es lo que debemos hacer morir en nosotros. Y si hemos caído en algo de esto, hay que vencerlo, hay que aparcarlo para siempre y pedirle a Dios perdón y seguir adelante. Pero fijaos qué llega a decir al respecto. Fornicación, evidentemente ya sabemos que es de sobras, ¿verdad? ¿No es lo que está de moda hoy en día en la sociedad? Es lo habitual y ya no se le da importancia. Impureza, todo lo contrario a ser puro. ¿Qué implica? Pues que no solo sea fornicación, sea también lo que puedes hacer con tu propio cuerpo. Pasiones desordenadas. ¿Qué son pasiones desordenadas? ¿Quiere decir que puede haber pasiones ordenadas? Curioso, No nos lo paramos a pensar. ¿Pueden haber pasiones ordenadas? Sí, deben haber pasiones ordenadas. El cristiano debe ser pasional en el sentido de las cosas positivas para Dios y para el prójimo. Pero las desordenadas son las que van a implicar que tu vida se vaya al traste. Malos deseos. Pues será que no estamos en la época de que la gente desea cosas que no le pertocan y que no son buenas. Pero además añade y avaricia. Y avaricia. Y ahora pienso en las presentaciones que Ángel también estuvo diciendo sobre el tema de diezmos, ofrendas, avaricia. Muy cristiano, sí, pero que no me toque en el bolsillo, no sea acaso que se me haga un agujero. Y fijaos cómo lo resume todo, que es idolatría. ¿Es idolatría todo esto? Pues claro que es idolatría. Cualquier cosa que antepones a Dios es un ídolo. Por tanto, cualquiera de estos factores es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ah, no,
Dios va a perdonar a todos porque es tan bueno, y todos seremos salvos. Hay personas que están enseñando esto desde los púlpitos incluso. Esto es una aberración de la palabra de Dios directamente. Señores, si nosotros hacemos algo de eso y no cambiamos, ni le pedimos a Dios ganas de cambiar, la ira de Dios estará sobre ti porque serás un hijo de desobediencia. Sí, esta es la cruda realidad. ¿Queremos ser hijos obedientes o hijos desobedientes? Todos hemos tenido padres, ¿no? Algunos, por desgracia, quizás no los han conocido mucho. Pero cuando los padres, si son buenos padres, te dicen las cosas para tu bien, ¿tú qué debes hacer? ¿Confiar en la experiencia de tus padres o decir, no, yo soy más sabio que mis padres son unos carcas, ya son viejos y no entienden nada de mi época, y hago la mía? ¿Eso es obrar inteligentemente, sabiamente? Eso es ponerle el adjetivo que queráis, pero nada bueno. La ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. Y fijaos en qué contexto lo está diciendo, en el de la segunda venida de Cristo. Por tanto, cuando Cristo venga, ¿todo el mundo va a ser salvo? No, señores, no todo el mundo va a ser salvo. O estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida plenamente, o te quedas fuera. Y algunos dirán, pero es que es imposible seguir a Dios perfectamente, no lo haces ni tú. Claro, claro que cuesta mucho, y es imposible para nosotros, claro, pero no tenemos a Cristo, que es el que nos puede ayudar. ¿No podemos pedir al Espíritu Santo que nos vaya perfeccionando y debemos trabajarlo? Y Dios pondrá el resto. Pero ese paso debemos darlo nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. ¿Eran santos los colosenses antes de conocer la palabra de Dios? ¿Éramos santos todos antes de conocer la palabra de Dios? Pues muchas personas han pasado por esto mismo, han pasado 2000 años prácticamente desde que Pablo escribió esto, y ha cambiado la circunstancia del ser humano como es. No, seguimos siendo igual. Pero dice, en otro tiempo anduvisteis, no ya ahora, en otro tiempo, es pasado. Y si es pasado y te has entregado a Cristo en las aguas del bautismo, eso queda borrado, borrado. Y entonces es cuando a veces no pensamos eso y nosotros mismos no nos autoperdonamos y aún seguimos con la culpa de lo que hemos hecho antes. Y Dios nos dice, queda borrado, quedas limpio. Y a veces ni nos lo queremos creer, Pues Dios hace eso. Y el versículo 8 nos añade, pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, y mirad qué añade a lo que ya he dicho antes. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Esta es una primera parte, porque aún añade más. Y ahora, una vez más, que cada uno medite para sí mismo si algo de esto lo estamos haciendo nosotros en nuestra vida. Ira. ¿Tenemos ira? ¿Ira qué es? ¿No es sentir esa rabia y ganas de destrozar a alguien? Sí, eso forma parte de la ira. Pero sabéis, el apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis. ¿Y por qué? ¿Quiere decir que puedes airarte, pero no puedes matarlo? No, no está haciendo referencia a esto. Está haciendo referencia, como luego dice, hay una ira que es la buena, que es la ira de las cosas de Dios, que es algo sumamente distinto a lo que te hagan a ti, que te pueda afectar y decir, uy, pues ahora le pego, Es algo muy distinto. Enojo. ¿Conocéis personas que siempre están enojadas? Yo he conocido a algunos, que lo difícil era encontrarlos de lo que llaman de buenas. Personas que siempre, por lo que sea, todo les es un trauma y por todo se enojan. ¿Eso es lógico? O quizás ocasionalmente enojarse porque sí, por una tontería tantas veces, y hacemos que de un granito de arena aparezca una montaña. Enojados, ¿por qué? Nos paramos a pensar un momento y decimos, ¿Jesús reaccionaría así? Malicia.
¿No es lo que abunda en nuestra sociedad, la malicia? Vaya que se abunda. Pero lo peor, ¿malicia en nosotros? ¿Puede haberla? Puede haberla, pero no debería haberla, ¿eh? Malicia es todo lo contrario a la bondad. Blasfemia. ¿Qué es blasfemar? ¿Alguien puede buscar blasfemar en el diccionario, a ver la definición que nos pone? Blasfemia o blasfemar. Porque a Jesús le dijeron, blasfemia dices. ¿Lo recordáis? Cuando lo tengáis, por favor, decidlo. Y si le podéis pasar un micrófono para que pueda leerlo en voz alta. Dice, palabra o expresión injuriosa que se dice contra Dios o las cosas sagradas. ¿Os dais cuenta? Blasfemar contra Dios o cosas sagradas. Bueno, hay países que quizás esto no es tan común, pero lo que es España y Cataluña, el blasfemar así, se suelta como si nada, ¿eh? Sí, pero además inconscientemente, muchas personas que a veces ni creen tan solo en Dios y blasfeman así, se quedan tan anchos. Pero incluso con las cosas sagradas. ¿Sabéis? Nosotros quizás podemos llegar a blasfemar cuando hablamos de las cosas de Dios y no somos respetuosos cuando hacemos esto. Y lo consideramos todo banalmente como si fuera lo mismo, lo civil que lo divino. Y lo divino debemos tener claro. Porque además, fijaos lo que añade, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Podemos llegar a ser deshonestos hablando? Claro que sí que podemos llegar a ser deshonestos hablando. Y debemos ser conscientes que de toda palabra ociosa que dice que daremos, ¿qué? Cuenta ante el trono de Dios. Por tanto, cuidado cuando vayamos diciendo tonterías y tonterías y tonterías que no edifican, porque todo tiene su momento, sí, pero no nos excedamos, ¿eh? Palabras deshonestas de nuestra boca. Debemos ser honestos en todo, en comportamiento y en palabra. Y mirad qué añade ahora, no mintáis los unos a los otros. Anda, fácil suena, ¿eh? No mintáis los unos a los otros. Pero cuidado, está hablando aquí a personas que habían aceptado a Cristo. ¿Qué pasa? Que había congregación, ellos, los que se reunían, que se mentían entre ellos. Pues eso es grave, ¿eh? Ah, eso no pasa nunca cuando se es cristiano y hay iglesia, nadie se miente. Ya, nadie se miente. Pues yo he vivido unas cuantas mentiras de la gente dichas a mi alrededor y se han quedado tan anchos. Pues eso es muy grave, porque mentir entre los propios hermanos ya es el colmo de los colmos. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Qué bonito. ¿Te has despojado del viejo hombre? ¿Qué decimos cuando nos bautizamos? Que enterramos el viejo hombre, ¿verdad? Queda ahogado. Y nos revestimos del nuevo en Cristo. Pero a veces ese revestimiento no dura nada, ¿eh? Se va el agua y a la que se escurre el agua del cuerpo ya te ha vuelto el viejo hombre. Debemos cambiar, debemos vestirnos de nuevo con lo que Cristo quiere que seamos. Pero dice despojado del viejo hombre con sus hechos. Por tanto, si hacíamos algo de eso antes, no lo hagamos ya ahora, ya no toca. Y además nos añade esto, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Por tanto, ¿qué hemos de hacer nosotros? ¿Crecer en qué? ¿En qué? En el conocimiento pleno. Ah, no, mira, a mí no me expliques según qué, porque me cuesta entenderlo, esto no es simple, y el Evangelio es muy sencillo. Tú amas a Cristo, Cristo muere por ti, te salva y ya está, no le des más vueltas a nada. Pues entonces no te vas a enterar, y suena a ridículo, pero de la misa a la mitad, ¿entendéis?
porque no vas a profundizar en la palabra de Dios, no llegarás a su pleno conocimiento, o tanto como puedas ir desarrollando, y te vas a quedar a medias. ¿Y qué va a suceder? Que te dirán, Jesús vuelve en 2031, y dirás, mira, a mí no me compliques la vida, yo sigo mi vida, y así tantas cosas más. Señores, hemos de profundizar en el conocimiento de Dios, hemos de pedírselo, pero ese conocimiento pleno lo podemos desarrollar cuando estemos en consonancia con Dios. Las personas que no quieren ahondar, profundizar, es porque en verdad rechazan el conocimiento de Dios. ¿Y qué dice Oseas? Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Pero añade, porque rechazó el conocimiento. Había tenido la oportunidad de conocer y no quiso. ¿Dios puede salvar a alguien que le está mostrando todo y no le da la gana? No puede hacerlo. ¿Y cuántos adventistas van a caer en esto? No, es que yo ya estaba en la iglesia. A mí me decían que oyendo al pastor y leyendo la escuela sabática como mucho y algún librillo, pues ya sería tranquilamente, fácilmente salvo. Pues no, señores. Dios quiere que su pueblo sea inteligente, sea sabio en el conocimiento del pleno de Dios y de su palabra. Ahora a nivel personal, cada uno que se plantee esto, ¿cada día estudias la palabra de Dios? Alguno dirá, sí, yo sí. Cada día leo algo de la Biblia. ¿Es lo mismo leer que profundizar, que escudriñar? No tiene nada que ver. No tienen nada que ver. Nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios diariamente, a buscarlo a Dios en oración, a analizarnos, a examinarnos y pedirle que nos cambie, verlo en lo que hemos fallado. Si no hacemos eso, ni somos cristianos ni somos nada, somos unos peleles. Debemos estar unidos a Cristo en todo, y tantas veces no somos conscientes de eso. Nosotros que hemos sido llamados a dar el mensaje final al mundo, ¿somos conscientes que si no estamos plenamente buscando a Dios, nos vamos a quedar al margen en su segunda venida? Pero mirad qué bonito, aquí añade, hablando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío. Qué bonito, ¿eh? Da igual si eres catalán, si eres extremeño, si eres andaluz, si eres chino, si eres esquimal, si eres lo que sea. Da igual. Ni judío, ni griego, da igual. Si tú aceptas a Cristo, tú pasas a ser pueblo de Dios, que eso es lo que interesa. Pasas a formar parte de ese olivo. ¿Verdad, Luis? Por tanto, debe haber división entre nosotros por nuestra lengua, por nuestra cultura, por donde nos hemos criado. Si nosotros queremos hacer las cosas como Dios quiere, no debería haber ningún problema, ninguna superioridad por ser de aquí o ser de allá. ¿Qué más no hay? Circuncisión ni incircuncisión. Por tanto, ¿qué es eso de circuncisión ni incircuncisión? ¿Qué hacían los judíos con sus criaturas? Los circuncidaban. Por tanto, los judíos estaban circuncidados, y los gentiles no hacían eso. ¿Debían ser dos bloques distintos, separados? ¿Ya no se podían mezclar entre ellos? No. Ya no hay circuncisión ni incircuncisión. Se acabó, ya no hay esa barrera. No hay bárbaro ni escita. Ya no hay unos que son de un lugar y otros que son de otro. Se acabó, da igual eso. Pero tampoco hay siervo ni libre. Qué bonito, ¿eh? No hay siervo ni libre. Da igual, tú estás en Cristo y no importa todas el resto de circunstancias, sino que Cristo es el todo y en todos. Qué bonito, ¿eh? Da igual de dónde seas, puedes estar unido con los hermanos porque estás unido a Cristo. Y Cristo en ti y en todos. ¿Sabéis qué bonito es cuando uno, por ejemplo, está aquí, en estos momentos, y ve que hay personas de distintas nacionalidades? Y entre nosotros no hay esas cosas, gracias a Dios. ¿No es precioso eso? Que da igual si uno es de un continente o de otro, o de una región u otra, o da igual. Todos estamos en Cristo y somos felices de estar en Cristo que nos une. ¿Creéis que si entre nosotros hay esas separaciones,
¿podemos llegar a esperar estar con Cristo cuando vuelva? Para nada, ¿eh? Vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Solo el atuendo hace referencia a esto? Fijaos cómo profundiza más. Santos y amados. Está haciendo una declaración del carácter que debemos tener. ¿Ser santos qué quiere decir? ¿Que nos van a poner encima de un altar y nos pondrán velitas a nuestros pies? No, eso es muy católico, no es nada de eso. Santos es los que guardan los mandamientos de Dios, los que lo procuran con su ayuda. Y amados, qué precioso, ¿eh? ¿Amados por quién? Por Dios. ¿Recordáis cuando a Abraham se le dice que es de Dios? Amigo de Dios. Qué precioso, ¿eh? Ahora imaginaos, ¿puede Dios decir esto de cada uno de nosotros? Que hable con otro y diga, ¿es mi amigo? Es precioso, ¿eh? Pero si no dice que es mi amigo, quiere decir que esa relación ya no es la misma, ¿eh? Y evidentemente falla por un lado y no será por la de Dios. Y dice también, vestidos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Qué bonito. ¿Cumplimos con todas estas cualidades? Pues además añade esto, soportándoos unos a otros. ¿Qué quiere decir eso de soportarse unos a otros? Pues a veces todos tenemos nuestras cosas, ¿no? Porque podemos ser muy cristianos, pero cada uno tiene unas particularidades. Y a veces tienes que soportar lo de otro que tú quizás no ves exactamente igual, no funcionarías del mismo modo. Tienes que soportarlo, no tienes que enojarte e ir a por él. Pero además soportarse también implica el qué. ¿Sabéis? Hay algo que se hace típicamente aquí en Cataluña, son los castellets. ¿Sabéis qué es eso? Bueno, los que no sepáis qué es, hay un montón de gente, todos vestiditos igual, con su faja, ¿y qué hacen? Se juntan todos, hacen una piña y empiezan a levantar una torre humana de bastantes personas, y a veces son de bastantes pisos de altura, hasta que llega uno a culminar, que suele ser un chiquillo o una chiquilla, levanta la mano cuando ha llegado al cúspide y desmontan todo ese castillo humano. Bueno, pues, ¿qué hacen unos a otros? Soportarse. Porque en el momento en que uno deja de soportar al otro, el castillo se va abajo y no consiguen su objetivo. Es una ilustración de algo que podemos ver nosotros aquí en Cataluña muy frecuentemente, pero que verdaderamente nos muestra que soportarse implica las dos cosas. Aguantarse a veces, pero aguantarse también para bien, ¿eh? Y cuidado, porque a nosotros también nos tienen que soportar, ¿o no? Y añade también esto, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Qué bonito, ¿eh? En vez de aguardarse dentro el rencor, perdonarse unos a otros. Ah, no, es que tú me hiciste tal día, tal hora, no sé de qué año. Vaya cristianismo, ¿no? Pues esto no es lógico. Y fijaos qué dice, si alguno tuviere queja contra otro. ¿Puede haber queja contra otro? Claro que puede haberla. Pero el cristiano, ¿cómo tiene que reaccionar entonces? Mira, ya no quiero saber nada más de él, no lo quiero ver, ya está. No. Hay una cosa que se llama pedirse perdón, hablar las cosas para entenderse, no cerrar, bloquearse y se acabó. Porque luego pasa lo que pasa. Llega el momento que todo cristiano debería hacer, que es la Santa Cena, el lavamiento de pies, la humillación de unos con otros. ¿Y qué sucede? Que hay personas que no quieren hacer la Santa Cena. ¿Y por qué? Porque han tenido no sé qué con otro y como no han querido hacer las paces, pues ya se sienten indignos de participar de eso y ya no lo hacen. ¿Sabéis? Esto es una desgracia. Es una desgracia para la persona, pero también para el conjunto como iglesia, como grupo. Porque eso afecta a todos. ¿No es mejor que, como dice el texto, primero vayas al hermano y te pongas a bien con él?
y después participes y juntos felices de haberse perdonado, porque a veces quizás son malentendidos, y hacemos de los malentendidos, bueno, quién sabe qué. Pues no, hay que perdonarse. ¿Podremos convivir en el cielo si no nos perdonamos entre nosotros ya, aquí, ahora? A veces pensamos, bueno, es que en el cielo como no habrá nada de maldad, todo será, oh, qué bonito. Pues no, si nuestro carácter aquí no es el adecuado, ¿creéis que vamos a ir al cielo primero? Pues no. ¿Iremos a amargar a la vida a los otros en el cielo? ¿Hacer que los ángeles salgan volando? No, debemos trabajar nuestro carácter con la ayuda de Dios para cambiar. Y ahora mirad qué nos dice. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Qué bonito, ¿eh? Ahora, por un momento, poneos en situación. Estáis con Jesús, en persona, con Jesús. Y vosotros sabéis que hacéis cosas que no tocan, que decís cosas que no tocan, que pensáis cosas que no tocan. ¿Creéis que podéis estar ante Él tan tranquilos? Cuando Jesús hacía una sanación, ¿qué les decía a la gente antes de sanarlos? Tantísimas veces, tus pecados te son perdonados. ¿Y luego qué hacía? El afectado recibía la salvación y la sanación, las dos cosas juntas. ¿Nos perdona Cristo? Sé que nos perdona Cristo. Nos perdona si nosotros queremos humillarnos ante Él y ser perdonados. Cuando pisamos el orgullo y decimos, Señor, qué lejos estoy de ti. Quiero estar contigo y al mismo tiempo, por otro lado, me veo arrastrado hacia cosas que no tocan hacer. Y hay una lucha interna en todos nosotros. Si ya le pasaba al apóstol Pablo, ¿no nos va a pasar a nosotros? ¿Somos más guapos, inteligentes y listos que él, acaso? Somos humanos todos. Pero él sabía que Dios le perdonaba. ¿Y qué quería? Pues que sintiésemos lo mismo. Y así es como deberíamos actuar todos. Como Cristo nos perdonó, nosotros así también hacedlo vosotros. No hay excusas. Si Cristo nos perdona, nosotros debemos perdonar. Y vamos a los versículos 14 hasta el final. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Qué bonito. Vestíos de amor. Suena muy romántico, ¿no? Ahora ve esta letra escrita cualquier persona que no sepa nada de la fe y lo primero que piensa es, esto suena a una canción romántica, ¿no? O una balada. No, no, pero es que esto va mucho más allá. Vestíos del amor ¿de qué? De Cristo. Y entonces, ¿qué sucede? Es el vínculo perfecto. ¿Qué nos une? ¿Nos une que nos odiemos? ¿Que no nos soportamos? No, nos une el amor en Cristo. Si hay amor en Cristo, habrá amor entre nosotros. ¿Qué notará la gente cuando viene entre nosotros? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? Cuando viene algo nuevo a nuestro grupo o a cualquier grupo, ¿qué ve allí? ¿Qué siente de las personas? Porque hay cosas que hemos de transmitir inconscientemente. No hace falta solo hablar para demostrar cosas, no. Si a veces sin decir nada ya puede ser suficiente para que la gente pueda hacerse una valoración. ¿No nos pasa a todos cuando vamos a un lugar nuevo? ¿Verdad que sí? Pues ojalá vean en nosotros que hay ese vínculo perfecto de amor. Y que la gente vea que nos gusta estar juntos y que estamos juntos por la mañana y deseando estar juntos por la tarde, y si podemos otros días, pues también. ¿Por qué? Porque hay amor, porque nos queremos. Eso es lo que vale la pena. Y eso es lo que el mundo debe ver cuando nos conoce a los cristianos, a los de verdad. Y ahora diréis, mira por dónde vuelve a salir el nombre de los temas que estamos presentando, la paz de Dios. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. La paz de Dios. ¿Cuántas veces hablamos de la paz de Dios? Aquí lo hemos hablado muchas veces. Pero ¿cuántas veces habla el papado de la paz de Dios? Muchas. Pero no lo recoge exactamente igual.
La paz de Dios gobierna en vuestros corazones, implica que todo esto debe formar parte de nosotros. A la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Qué quiere decir? ¿Que podemos ser varios cuerpos entonces? Si hay varios cuerpos, son varias partes distintas. No, fuisteis llamados en un solo cuerpo, en una sola fe, en una sola iglesia. A eso se nos llama. ¿Puedo predicar yo entonces una cosa y mi hermano otra y el otro hermano otra y así sucesivamente? ¿Esto es coherente? No, esto es un hoyo de grills, ¿eh? Una olla de grillos que decimos en catalán. Cri, 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 por todos lados y ahí nadie se entiende. Y fijaos, algo clave, y sed agradecidos. Qué bonito, ¿eh? ¿Somos agradecidos con las personas que nos acogen? ¿Somos agradecidos con las personas que nos ayudan a seguir adelante? ¿Somos agradecidos por las cosas que hacen por nosotros? ¿Somos agradecidos entre nosotros? Si lo somos entre nosotros, seguramente lo seremos a Dios también. ¿Cuántas veces llegamos a orar, y Señor, dame y te pido, y siempre así, pero cuántas veces le decimos gracias? Gracias por todo lo que nos das. Qué pocas, Mirad en una oración, valoradlo. ¿Cuántas veces decimos gracias y cuántas te pido, quiero, me deseo? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Dice un poquito, more un poquito en vosotros la palabra de Dios. Dice en abundancia en vosotros. ¿Y esto qué quiere decir? Que la palabra de Dios en nosotros debería ser de pleno conocimiento, de haber profundizado en ella y haberla vivido. No se trata de, sí, sé que hay 66 libros en la Biblia, sé que Moisés escribió el primero, sé que algún texto de memoria, no se trata de eso. La palabra de Dios es para profundizarla, hacerla nuestra, y en consecuencia, ¿qué podremos hacer? Pues fijaos lo que dice, la palabra de Dios de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. ¿Y en qué dice? En toda sabiduría. Fijaos, si la palabra de Dios mora entre nosotros, enseñándoos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cualquiera puede enseñarte cosas de la palabra de Dios si está conectado él con Dios. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Mira, como es nuevo en la iglesia, no me va a enseñar nada a mí. Yo llevo 40 años o 50 en la iglesia, ¿qué me va a enseñar que es nuevo, no? Si pensamos eso, ya la hemos pifiado. Porque primero, nuestra humildad no existe. Y segundo, despreciamos que el Espíritu Santo pueda hablar a través de cualquier persona que se ha puesto en las manos de Dios. Nos puede enseñar cualquiera de la palabra de Dios. Cualquiera. Cuidado, también nos puede enseñar cosas que no son ciertas, debemos saber distinguir. Pero si la palabra de Dios abunda en nosotros, haremos enseñanza y exhortación. ¿Qué es exhortarse unos a otros? ¿Podéis buscar lo que es exhortación también? Vamos a leerlo. Y fijaos que mientras va diciendo esto de exhortándoos unos a otros, es en toda sabiduría. Toda sabiduría. ¿La sabiduría de dónde procede? ¿De quién procede? De Dios. Y luego añade más cosas. ¿Lo tienes para poderlo leer? Bueno, aquí dice, acción de exhortar, discurso o conjunto de palabras con las que se exhorta. Y si hay algún otro... Tiene bastantes implicaciones, Sí, pero no me... A ver... Acción, advertencia o aviso con que se intenta persuadir. Plática o sermón familiar y breve. Eso es exhortar. Adviertes, avisas, das un mensaje. Eso es exhortar.
¿Y no podemos hacerlo los unos a los otros? ¿Exhortarnos también? Pues claro que debemos hacerlo. Y ahora nos dice algo. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con ópera, heavy metal. ¿Nos dice esto? Fijaos qué palabras utiliza. Salmos. ¿Con salmos nos podemos exhortar? Claro que sí. Los salmos, ¿qué eran? Oraciones, pero eran oraciones que, dichas en voz baja en un rinconcito, tenían notas musicales, eran cantos. Los salmos se cantaban. Por desgracia se ha perdido toda esa instrumentación y las partituras que podían haber al respecto de cómo era todo eso. Pero los salmos era algo que se cantaba. Además dice, e himnos. Gracias a Dios que tenemos himnos para cantar. Y cánticos espirituales, que no son exactamente himnos, pero son canciones también de alabanza a Dios. Pero cuidado, porque aquí hay que también diferenciar todo esto, porque ahora está de moda en las iglesias que haya la batería, la guitarra eléctrica, los platillos, el organillo de no sé qué, y todos los instrumentos posibles que hagan mucho ruido, y tampoco se alaba a Dios así precisamente. Y encima cánticos espirituales que suelen ser baladas de amor, que sencillamente se cambia esa musiquilla, no, la musiquilla no cambia, prácticamente es una balada de amor total, y lo que se cambia es la letra, y en vez de poner el amor a Julito, pues pone el amor a Cristo, ¿no? Pero prácticamente es lo mismo. No, hay una diferenciación también en la música sacra. Pero eso es algo que deberíamos hacer. ¿Qué hacían los apóstoles cuando estaban detenidos en cárceles, en calabozos, y tantos cristianos a través de lo largo de los siglos? ¿Cantaban flamenco? ¿Cantaban un rock and roll? ¿Qué cantaban? Alabanzas a Dios, que es lo que nos une como pueblo a Él, dejando de lado todas las cosas que son del mundo. Hay cosas que son directamente las del Señor, que son sacras, no es lo del vulgar, de la gente en general. ¿Y no les iba bien cantar todo esto cuando estaban presos? ¿Qué ejemplo daban? ¿Lo recordáis? Los presos de al lado de los carceleros, ¿qué pensaban? Están como cabras. Los están martirizando, están aquí pasando hambre, frío, una humedad que se mueren, y mira por dónde ahora se ponen a cantar. ¿Era normal esto? Para nada. ¿Por qué se maravillaban y muchos se convertían, compañeros de cárcel, incluso los que los custodiaban? Pues porque veían que su reacción era otra. Transmitían el amor de Cristo. Y nosotros quizás llegaremos también a estas cosas, ¿lo sabéis? Hemos de pasar ante tribunales. Muchos irán a parar a cárceles, calabozos. Muchos serán atormentados de nuevo. ¿Reaccionaremos así? ¿Sabéis? Para reaccionar así, eso debemos trabajarlo ahora. Porque no esperéis que de repente las cosas se pongan a lo peor y nos dé por cantar de alegría, ¿eh? Nos hemos de consagrar a Dios ahora, porque lo que viene, desde luego, ni nos lo imaginamos. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Qué bonito, todo por Cristo, en su nombre. Y aquí es donde enlazamos con el tema que Fanny ha ido presentando en varias partes, que aún no ha concluido. Y fijaos que en todo este contexto nos dice esto: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Y aquí ya estamos. En esta época decir esto es, bueno, o eres de Vox o eres no sé qué. Señores, esto es cristianismo. Se dirige en este caso a las casadas. Estad sujetas a vuestros maridos. ¿Qué quiere decir? Que si el marido es un cafre de cuidado, ¿entendéis qué quiere decir esto? Nada bueno, ¿tienen que seguir aguantando allí mecha sí o sí? No. Pero si el marido está cumpliendo con los requisitos del Señor,
Dios pone un orden familiar y establece el hombre como cabeza, como sacerdote, sumo sacerdote de la familia, y la esposa al lado, apoyando. Si eso funciona así de bien, nadie va a pisar al otro, porque ¿qué hará el casado con la casada? Pues la va a amar como a él mismo. ¿Y él se va a dar de bofetadas a sí mismo? ¿Se va a maltratar psicológicamente a sí mismo? ¿Verdad que no? Pues eso es lo que quiere decir estar sujetos a vuestros maridos, establecer un orden, como conviene en el Señor. No dice como conviene en el diablo, sino en el Señor, que es algo muy distinto. ¿Y ahora qué? ¿Solo se dirige a las casadas? No, mirad que añade. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Esto es un matrimonio de verdad. La mujer cumpliendo su rol y el marido también, amándose de verdad, no aguantándose. Llevo no sé cuántos años casado con mi mujer, a la que puedo me voy al bar para no estar con ella. Bueno, os suena quizás a gracioso, pero personalmente he conocido a alguna persona, cuando empezaba a pintar con 15, 16 años, y algunos compañeros de trabajo, ya de una cierta edad entonces, que para no estar en su casa, después de trabajar las 9 horas o 10 diarias, se iban a hacer el remiendo para sacarse más dinero por su cuenta, porque trabajaban con un jefe, sí, pero era solo para esto, no, y te llegaban a decir que no soporto estar en mi casa con mi mujer. Y llevaban yo que sé cuántos años casados. Y eso lo he oído más de una persona. ¿Esto es un matrimonio? Esto es un asco. Pero bueno, lo llegas a entender, no son creyentes en la fe. Pero que estas cosas se den entre el pueblo de Dios. El marido tratando con aspereza a la mujer, cuando deberíamos tratar a las esposas como lo más preciado que tenemos. Y evidentemente los maridos hacer esto, pero las mujeres también. ¿Es la sociedad como la estamos viviendo ahora? Cuando lo fácil es divorciarse. No te soporto ya más, ala, vete por ahí, ya me encontraré otro o ya me encontraré otra. Qué fácil es hacer eso ahora. Pero añade algo más. Y fijaos, antes os he mostrado en la portada que se veía una familia y un ángel que los iba a buscar en la resurrección. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Sí, hombre. Sí, esa es la reacción de muchos. Sí, ¿cómo voy a hacerles caso? Si ellos son anticuados, ellos, ¿qué van a saber? Los padres tienen una experiencia que los hijos no han tenido, es obvio, y los años dan esa experiencia. Y se ha pasado por circunstancias. El entorno ha podido cambiar, evidentemente, pero hay unas bases generalizadas. Y claro, es más fácil decir que obedezca a tu padre otro. Obedeced a vuestros padres en todo. ¿Pero a qué padres? A los padres que son padres cristianos de verdad, que por encima de todo harán la voluntad de Dios. Y el hijo debe valorar que el padre quiere seguir, pues él hará lo mismo, porque seguro que es lo mejor. Hay un célebre caso en la Biblia, ¿verdad? Un padre y un hijo. El hijo con una confianza absoluta en su padre, hasta la muerte. ¿Lo recordáis? Abraham y Isaac. Y lo lleva hasta el altar del sacrificio. Isaac, en vez de salir corriendo y decir, estás como una cabra, sabe que su padre ha sido íntegro en todo y sabe que si hace eso por algo es. Y confía en él. Y al final ya sabemos cómo termina la historia, tan bonita. Evidentemente, hay padres y padres hay. Hay padres que se merecen todos los respetos. Y hay padres que se les debe respetar aunque no se lo merezcan muchas veces. Fijaos que aquí hay para todos, porque el apóstol Pablo es claro hablando, pero nos da pim y pam por todos lados. ¿Pero es porque se lo inventa él? No, es palabra de Dios transmitida a través de él. Obedeced a vuestros padres en todo. ¿El padre va a orientar mal al hijo? Bueno, hay padres que sí, pero fijaos, estamos hablando de padres creyentes en la fe auténtica.
que la vivan. Los hijos deben hacerles caso. Si no, están rompiendo con un mandamiento que es honra a tu padre y a tu madre, y sin eso no se van a alargar su vida sobre la tierra, sino que van a perecer, se van a perder la vida eterna. A veces es más fácil hacer caso a los colegas, a los del entorno, que a los padres. Hubo alguien en la Biblia que también hizo algo y prefirió seguir un consejo de los compañeros que un consejo de quien debía hacer caso. ¿Lo recordáis, Roboam. ¿Y cómo terminó todo? Fatal, fatal. Se dejó aconsejar por los que no tocaba, en vez de hacer caso a quien deberían hacer caso. Y luego el pueblo encima pagó la desgracia. Bueno, pues, ¿creéis que también se acaba todo aquí? Sí, dice que haced ese caso a los padres en todo porque esto agrada al Señor. Claro que sí, fijaos, establece un orden, siempre. Esto es familia. Si la familia va bien así, ¿qué irá bien en consecuencia? Imaginaos que todas las familias funcionan así de bien. ¿Qué pasaría con la sociedad? Primero, ¿qué pasaría con las iglesias? Daría gusto, estar en cualquier iglesia daría gusto, porque sería una armonía impresionante. Pero ¿y la sociedad? La sociedad se compone de familias. Y las naciones se componen de familias, básicamente. Pues iría todo a la perfección. ¿Está siendo así? ¿El mundo va así? No. Y ahora, bofetada para los padres. Preparad, preparad bien el occipital. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Y cómo se puede exasperar a los hijos? Bueno, hay muchas formas, hay muchas formas. Sabéis, yo he visto padres que la verdad te quedas helado cuando ves cómo se dirigen a sus hijos y les llegan a llamar de todo a los hijos. Adjetivos que dices, ¿pero qué le estás diciendo a tu hijo? Si es que lo vas a hundir de por vida. Sí. Esto no puede ser. Exasperéis a vuestros hijos. ¿Puede ser que los provoquemos a ira también a los hijos, haciendo cosas y decisiones que no tocan? Sí. Por eso debemos ser equilibrados, debemos buscar a Dios que nos dirija a nosotros para que nosotros podamos guiar a nuestros hijos. Y si los hijos ven que vamos bien, lo lógico es que también ellos reaccionen y hagan caso a los padres. Pero hay padres que lo que hacen es hundir a los hijos. Y vaya que si los hunden, que algunos ya tienen el trauma de por vida y la faena es para que sigan adelante en esta vida y no terminar fatal. No es fácil, todo esto que aquí nos dice. Se ve muy sencillo y muy simple, pero en la vida en que se está llevando ahora, esto no es fácil. Pero ahora además, fijaos, no nos habla solo de una familia. La cosa se va extendiendo. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Y esto, Josep, mi hermano, seguro que lo puede decir. ¿Cuántas veces hemos visto trabajadores que cuando está el jefe delante trabajan mucho? A la que el jefe da la vuelta, lo primero que hacían era irse al bar, o quedarse sentados, fumando o bebiendo, o yendo a hablar con otro, y matando el tiempo, como al final cobrarían lo mismo. ¿Hemos de hacer las cosas de este modo si somos trabajadores? Hemos de cumplir con nuestros amos, con los jefes. No podemos hacer ver por delante una cosa y por detrás otra. Imaginaos, si el jefe fuera Dios, ¿haríais eso? ¿Hemos de trabajar como para Dios? ¿Y eso quiere decir que el trabajo lo debemos hacer fatal? No, para Dios le haríamos el trabajo lo mejor, ¿no? En nuestro caso, pintando, no intentaríamos hacer las cosas bien, porque ¿cómo le íbamos a presentar una chapuza? Pues eso es lo que debemos hacer siempre, buscar hacer el trabajo lo mejor posible,
porque haciendo lo mejor posible y cumpliendo en el trabajo y no robando a los jefes en horario, seremos honestos y estaremos mostrando al mundo que el cristiano, aunque sea trabajador, debe cumplir perfectamente, dando ejemplo también, porque quizás a través de esto puede llevar a gente al Evangelio. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Qué precioso, ¿eh? No, es que el que me paga el trabajo es tal, por tanto, haré más o menos. No, no. El trabajo te lo consigue el Señor y tú debes responsabilizarte y hacer lo mejor posible como si fuera para Él. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Qué bonito, ¿eh? ¿Y cuál será esa recompensa de la herencia? ¿Que vamos a tener un testamento que vendrá a nuestro nombre? Es la vida eterna. Es irnos con Cristo en su segunda venida, que es en lo que nos está englobando este capítulo. Y termina diciendo, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Qui la fa la paga, ¿eh? Sí, sí, en catalán se dice así, qui la fa la paga. El que la hace, la paga. Sí, se lo encuentra. Ahora esto le llaman la ley del karma y la Antonia y no sé qué cosas de esas, ¿eh? Bueno, pues no, ese concepto espiritualista del mundo oriental, en verdad, es un concepto bíblico auténtico, pero no es por cosas del azar y que el universo te devuelve lo que haces, sino que es Dios el que hace justicia, en persona. Si haces injusticia, recibirás injusticia. Tarde o temprano se te va a pagar así. Porque no hay acepción de personas, no la hay. Todos vamos a pasar por el mismo filtro. Ya habéis visto, un capítulo simple, ¿verdad? No hay grandes cuestiones que puedas decir, uy, qué complicado, pero te habla con una sencillez y una forma directa que solo puedes decir, es verdad, tienes que reconocerlo. Y a partir de ahí, ¿qué tienes que hacer? Pues ponerte en sintonía con Dios. Ahora depende de nosotros si queremos ser auténticos cristianos y ser salvos cuando venga Cristo en pocos años, o queremos seguir haciendo la nuestra, que no es la nuestra, y terminar fatal y perdiéndonos la eternidad. ¿Qué queremos? Pues bien, para concluir, quiero hacer un anuncio desde aquí. Esta es nuestra web oficial nueva del Gran Engaño. La otra fue hackeada, se ha hecho esta. Solo que escribáis elgranengaño.com, nada más, tal como lo veis aquí, ya está, es suficiente, ya os va a llevar hasta esta página. Hay lo mismo que en la otra, pero aún falta completar, no está terminada del todo, pero bueno, al menos ya está activa. Todo lo que queráis encontrar allí lo tendréis, estudios bíblicos, si queréis profundizar, si queréis bautizaros, hacedlos, y si lo aceptáis todo, adelante, entregad vuestra vida a Dios. Tenéis todas las conferencias que hemos presentado, todas las otras cosas que han presentado hermanos también desde aquí. Tenéis biblioteca para descargar algunos libros sumamente interesantes que tienen que ver con todo lo que presentamos y bastantes cosas más, escuelas sabáticas. Vale la pena, en serio, vale la pena. Suscribíos y podréis ver todo lo que hemos presentado hasta ahora en orden. Pues bien, nosotros concluimos hoy aquí. Evidentemente, si Dios quiere, esto va a tener continuación, porque los temas de la paz de Dios, capítulo a capítulo de toda la Biblia, imaginaos si nos da hasta el 2031, prácticamente. Pero gracias a Dios que nos da la posibilidad de analizar su palabra, para que verdaderamente nos muestre que algo tan simple como está escrito aquí, y llega a tener una profundidad que nos desnuda ante Dios y nos hace reconocer qué indignos somos de Él y cuánto debemos estar agradecidos porque nos ha mostrado el mensaje de la salvación y ha muerto por nosotros para dárnosla. Que Dios os bendiga a todos. Vamos a concluir con la oración.
Padre nuestro, siempre te hemos de estar agradecidos, Señor. Perdónanos por no ser siempre consecuentes con lo que creemos. Perdónanos por no darnos cuenta tantísimas veces de lo tanto que te debemos en todo, desde darnos la vida hasta mantenérnosla, de guiarnos, de cuidarnos y de darnos tu voluntad, tu mensaje. Ayúdanos, Señor, a transformarnos, a cambiar, a que no sea el mundo que nos influencie a nosotros, sino nosotros que influenciemos al mundo para que muchos puedan ser salvos. Y ayúdanos a ser ejemplo en todo, en palabras, en hechos, y que nuestros pensamientos estén limpios ante ti. Ayúdanos a poder congregarnos en amor de corazón los unos a los otros y plenamente unidos a ti para que no haya disensiones y que todos andemos en un mismo sentir, en una misma fe. Bendice a tu pueblo, añade cada día a los que deben ser salvos y ayúdanos a nosotros a permanecer firmes hasta el fin y ayudar a preparar un pueblo para tu venida, cumpliendo como el tercer Elías. Perdónanos, Señor, todo lo que hacemos mal y ayúdanos a dar este mensaje de salvación para que llegue a todo el mundo en breve y que veamos esos frutos que solo tú das tocando los corazones aún, haciendo auténticos milagros. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén.